¿Qué tal, queridos amigos? La fiera está más herida y por lo tanto se vuelve mucho más peligrosa. Ya hubo dos casos el día de ayer que ponen en el límite a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Miren ustedes, él se empeñó hasta el último momento en que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia fuera la señora Yamine Esquivel de Riobó, esposa de uno de sus mayores socios, José María Riobó, y la defendió incluso cayendo en la telenovela estúpida de decir que el que había robado la tesis era el abogado Edgar Ulises Báez, quien publicó su tesis y se recibió como abogado un año antes, en 1986, que la susodicha Yasmín. O sea que no había necesidad de tanta boruca ni de tanto examen. De lo que sí hay necesidad, y ojalá que lo entienda la Suprema Corte de Justicia, es que esta señora que todavía pretendió ser presidenta de la Corte a pesar del escándalo que se había desarrollado por la manera en que plagió la tesis de otra persona, pues resulta que aún así llegó a la segunda vuelta. Es decir, siguió encaminada a ser presidenta de la Corte, pasó la primera prueba, se quedó entre los finalistas y en la segunda vuelta de las votaciones entre los ministros de la Corte, 11, fue desechada. Afortunadamente, para que no hiciera el ridículo la Suprema Corte. En lugar suyo, en lugar de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que dejó el cargo de presidente de la Corte, accedió a él, a este cargo, una mujer que, según se dice, no es muy favorable a las actuaciones del presidente de la República. Y tiene un nombre perfecto para ser presidente de la Suprema Corte de Justicia: Norma y Piña. En muchas partes del país, una piña es un golpe. Y pues la norma, la que debe cumplirse siempre en un Estado de Derecho. Así que tiene un nombre ad hoc: Norma Piña. Pues esta mujer ya empezó a hablar de que se acabó con el techo de cristal y que ella es la primera mujer en 200 años de judicatura, en 200 años de vida judicial en México, que accede al más alto cargo del Poder Judicial, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La felicitamos y esperamos mucho de ella, porque han dejado un verdadero reguero de inmundicias, los que se fueron y los que todavía están pretendiendo servir los intereses del Ejecutivo Federal, como Yasmín. Yasmín debe ser no solamente rechazada, como ya fue, como presidenta de la Suprema Corte, sino expulsada del seno de la misma sin ningún tipo de miramientos. Ha ofendido a muchísimos mexicanos que sí hicimos nuestra tesis, de las que sí somos autores, y nos ha infamado al ver que una mujer de la Cuarta Transformación se da el lujo de esconder durante tantos años, 37 años, una tesis plagiada. Esta desvergüenza debe servir para dar una lección a la ingente corrupción que hay dentro de los que están amarrados en este mundo poco tolerable de la Cuarta Transformación, el mundo más bien putrefacto de la Cuarta Transformación. Es una servidora del presidente, no tiene que hacer nada en el Poder Judicial, tiene que salir de allí porque ni abogada es. Ya dio su dictamen la Universidad Nacional Autónoma de México y se señala como cierto la terrible actitud de plagiar
una tesis profesional para acceder al título de abogado, de licenciado en Derecho, licenciada en este caso. Esta señora debe ser puesta patitas en la calle, ¡ya! No me cansaré de repetirlo. El hecho de que no haya accedido a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia no la exime de la barbarie que cometió al plagiar una tesis y llegar hasta donde está gracias al dinero de su esposo y a las influencias de su ícono. Su esposo Riobó, su ícono Andrés Manuel. Y esto no es tolerable si estamos hablando de un Estado de Derecho. Si queremos ir hacia la tiranía, a la dictadura, como ya muchos piensan que estamos en ella, la señora Norma tendrá que hacer todo lo posible para que pueda limpiarse a fondo al Poder Judicial, para que volvamos a confiar los mexicanos en este poder, que es lo más importante. Porque si no hay credibilidad en uno de los poderes de la Unión, se resquebraja la estructura del gobierno. Fíjense qué grave es esto. Y si se resquebraja la estructura del gobierno, entramos en una etapa de vacío que solamente puede ser útil para esas fieras heridas que quieren seguir mandando después de su mandato, que debe culminar el 30 de septiembre de 2024. Debe culminar. Pero hay otros estilos de gobernar, como ocurrió durante el maximato de Plutarco Elías Calles, cuando se decía que el presidente vivía en Palacio, pero el que mandaba vivía en otra casa. Y esta situación no puede resucitarse porque es contraria a cualquier posibilidad de engendrar una vida democrática en un México 1000 veces saqueado y 1000 veces pisoteado precisamente por los intereses de personas que solo obedecen los instintos del poder bruto, del poder que no es que no emane del pueblo, porque pues, desgraciadamente nadie puede negar que el señor AMLO obtuvo 30 millones de votos, pero sí se puede negar todos los actos antidemocráticos que a partir de entonces ha realizado, empezando con la metida de pata de seguir tolerando a Yasmín Esquivel, asquerosamente putrefacta, en la Corte, y seguir además entrometiéndose en la vida del legislativo. Peor, mucho peor a lo que hicieron los predecesores de Andrés Manuel, que hicieron todo lo posible por tratar de ser autoritarios. Vean ustedes cuando vino el cambio, el pobre señor Fox, que estuvo siempre detrás de las faldas de su esposa Marta en un cogobierno absolutamente atípico y además ilegal, llegó al grado de decir que no podía hacer lo que quería porque tenía un contrapeso en el legislativo que no le permitía pasar. Y entonces llamó a romper el freno al cambio y fracasó rotundamente. Afortunadamente, fracasó. Y entonces vino la parálisis de un gobierno de derecha que ni siquiera estaba a favor del candidato que había surgido de la misma derecha, Felipe Calderón. Y Felipe Calderón ha sido seguramente el expresidente, que más ha fustigado el señor López Obrador con un odio visceral y estúpido que proviene de las elecciones de 2006, cuando desasiadamente Calderón encabezó las elecciones y ganó la presidencia en medio de un tumulto de protestas, voto por voto, casilla por casilla. Pues bien, lo que ha ocurrido en la Corte es algo mucho peor que ese tremendo evento de 2006. Sí, porque la Corte ha sido ensuciada vilmente por una usurpadora a la que se le tiene que poner fin ya, sin ningún miramiento, repito, porque está en ello
la vigencia del Estado de Derecho en nuestro país. No me van a callar, ni ahora ni nunca. Y lo digo con cero cobardía.